Hello, so let's begin. Well, let's continue most likely with the module 3. We're going to work today on the 3B. That will be page 32 and 33, páginas 32 y 33 de su libro. So we're going to start with the vocabulary. So it's a circle the correct words, then listen and check your answers. Ok, si se fijan, we have the same adjective. Tenemos el mismo adjetivo, únicamente tenemos que el sufijo es diferente, o sea, like the ending. So one of the adjectives ends in ed, the other one ends in ing. Uno termina con ed y el otro termina con ing or ing. Cuando se utiliza uno y cuando se utiliza el otro. Por ejemplo, cuando terminan en ed es cuando estoy hablando de personas. Cuando terminan en ing estoy hablando de cosas o estoy hablando de cierta situación. Por ejemplo, yo puedo decir taking online classes, it's stressing. Tomar clases en línea es estresante. La terminación es ing. ¿Por qué? Porque estoy hablando de las clases en línea. Si yo quiero decir que I am stressed because I have a lot of classes, yo estoy estresada porque tengo muchas clases, la terminación sería con ed. I'm stressed because I have a lot of classes. But taking online classes is stressing. De nuevo, si hablo de una situación o de alguna cosa, sería terminación ing. If I'm talking about a person, si hablo de una persona, la terminación es con ed. So let's answer this part. Vamos a contestar esta primera parte. So Patrick was shocked or shocking when he heard the news. ¿Quién era el que estaba sorprendido? Bueno, no sorprendido, sino como impactado. Patrick o fue por alguna situación. Aquí si se fijan la oración inicia con Patrick. Entonces estoy hablando de que Patrick was shocked. ¿Por qué con ed? Porque estoy hablando de cómo estaba la persona. Sí, acuérdense los adjectives nos describen a los nouns. Patrick is a noun. Number 2, it says last night's game was amazed or amazing. Both teams play very well. Sé que fue sorprendente o impresionante. ¿De qué estoy hablando? ¿De una persona? Es decir, ¿alguien está impresionado o estoy hablando de alguna cosa o alguna situación? Aquí en este caso dice last night's game was amazing. Estoy hablando del juego de anoche. Entonces la terminación sería con ing, amazing. Number 3, when the little boy heard the noise, cuando el niño pequeño escuchó el ruido, he was frightened or frightening. ¿Cuál de las dos sería? Dice, estaba asustado. ¿De quién estoy hablando? ¿Del niño o del ruido como tal o de la situación? In this case, it's about the boy. ¿Por qué? Porque tengo el pronoun que es he. He was frightened. Entonces, esta sería la opción. Number 4, I'm reading a book at the moment and it's very interested or interesting. Estoy leyendo un libro en este momento. Estoy hablando del libro, que el libro es interesante. So that will be interesting. Tim had an exhausted or exhausting day. He worked for over 10 hours. Dice, Tim tuvo un día muy exhaustivo o cansado. He worked for over 10 hours. Trabajó más de 10 horas. Aquí estoy hablando del día. Entonces, como es una cosa, la terminación es ing. Acuérdense, únicamente termina con ed cuando estoy hablando de él. Por ejemplo, si en estas 5 dijera que Tim es el que está exhausted, entonces sí sería con ed. Number 6, it says Oliver was disappointed or disappointing because he didn't get the job. Oliver estaba decepcionado porque no consiguió el empleo. So which one it is? Si estoy hablando de Oliver, ¿cómo se encontraba él? Es terminación ed. Disappointed. Number 7, I was very surprised or surprising when I saw Mike walk into the room. ¿Qué cuál sería? Surprise or surprising? Estoy hablando de mí, de cómo me encontraba yo.
Dice, I was very surprised. Yo estaba muy sorprendida. Entonces, con terminación ed. So I hope this is clear. That'll be activity number 1. The next activity, we're going to listen to some shopping stories forum. Vamos a escuchar algunas historias de algunos compradores y sus experiencias comprando. Reading. A. Listen to and read the posts below. What did each person buy? Shopping Stories Forum. Janice. I wanted to get my sister something very nice for her birthday, but I was busy and didn't have time to go shopping. I was wondering what to do when a friend recommended I try T&G's online shop. I usually prefer to go to the stores because online you aren't always sure about the quality and you can't try on the clothes, but I didn't have a choice. I looked at their website and was surprised by the wide selection of clothes and accessories. I chose a purple sweater and a white scarf. It was only a few days before my sister's birthday, and I was very worried, but luckily they arrived just in time. I opened the package quickly and was amazed at how nice they were. My sister was very happy with her present. Shopping online is not that bad after all. Susan. Last weekend, my friends and I went to a lovely town by the sea. There were a lot of interesting little stores, and we all bought a lot of amazing things. While I was looking at the clothes in a nice small clothing store, I saw a beautiful red dress. It was very expensive, but I was sure I couldn't find anything like it in the mall near my house, so I bought it. Yesterday, though, I went to the mall, and while I was walking past a large department store, I stopped suddenly. There, in the shop window, was the same red dress for half the price I paid. I was very disappointed. Thomas. I always go to the mall or to stores downtown. But one day, some of my friends were talking about the great things they buy online and the fantastic prices. So, when I needed a new smartphone, I decided to look on the internet. I searched on various websites. The prices were better, but it was all very confusing. First of all, I could only see pictures, so I didn't know exactly what the phones were like. Also, I wasn't sure which sites were safe. I was searching for hours, but I couldn't decide. Finally, I decided to go to the mall, and in less than an hour, I found the phone I wanted. Shopping online was disappointing for me. Okay, so let's continue. If you need to read again, you can go ahead and read. Si necesita leer nuevamente, puede hacerlo. Voy a revisar algo de vocabulary with you before I continue. Wondering, I was wondering, me estaba preguntando. The quality, la calidad. But I didn't have a choice. Wait, what's going on? But I didn't have a choice, no tenía otra opción. I look at their website and I was surprised by the wide selection. Dice, miré a la página web y me sorprendió la amplia selección. Wide significa amplio, of clothes and accessories, de ropa y accesorios. A white scarf, una bufanda blanca. And it was only a few days before my sister's birthday. Dice, fue únicamente unos días antes del cumpleaños de mi hermana. And I was very worried. Estaba muy preocupada. Luckily es con suerte. They arrived just on time. Llegaron a tiempo. The paquete, quickly, rápido. And I was amazed. Me sorprendió how nice they were. Que tan bien estaban. Present. Aquí present significa regalo. Dice, my sister was very happy with her present. Mi hermana estaba muy contenta con su regalo. Shopping online is not that bad after all. Dice, buscar cosas en línea no es tan malo después de todo. So vocabulary, by the sea. Sea significa mar. There's a lot of interesting little stores. Hay muchas tiendas pequeñas que son interesantes.
Bought es compré, o sea, en pasado. Mm, dice beautiful red dress, un vestido, un hermoso vestido rojo. Dice yesterday I went to the mall. Dice ayer fue al centro comercial. And while I was walking past a large department store. Dice mientras estaba caminando vi una tienda departamental. I stopped suddenly. Paré de repente. There is a shop window. A shop window es como el aparador. There was the same red dress for half a price. Half a price, mitad de precio. Ok, disappointed es que estaba decepcionada. Y Thomas, a ver, vocabulary. And the fantastic prices, los precios fantásticos. I search es busqué en various websites. The prices were better, but it was all very confusing. Dice, pero todo estaba muy confuso. So I didn't know exactly what the phones were like. No estaba muy seguro de cómo eran los teléfonos. Finally, I decided to go to the mall and in less than an hour, I found the phone I wanted. The wanted es que el que quería. Shopping online was disappointing for me. Dice, hacer compras en internet o en línea fue algo decepcionante. Si se fijan acá, disappointed termina con ed porque está hablando de ella misma, o sea, de Susan. Y acá habla de la situación, shopping online, por eso termina con ing. So if you can see, like in this text, en estos textos tenemos muchas palabras o muchos adjectives de los que vimos aquí anteriormente. Terminan con ing o que terminan con ed. So let's continue. For the next activity, you're going to read the post again and answer the questions right. J for Janice, S for Susan, and T for Thomas. Va a escribir a qué se refiere según la lectura. Dice shop somewhere because he or she was very busy. Compró en algún lugar porque él o ella estaban muy ocupados. Entonces aquí me pone que a quién se refiere, si a Janice, a Susan or Thomas. Number 2, it was surprised to find that they spent more than they needed to. Se les sorprendió saber que gastó más de lo que necesitaba. Prefers their usual way of shopping. Prefiere la manera usual de comprar. Bought things from somewhere they don't usually shop. Compró cosas de algún lugar donde no hace compras usualmente. Was very happy with what they bought. Estaba muy contento o contenta con lo que compraron. En estas opciones, that you see two squares, que tiene dos cuadritos, that's because you're going to be writing two of the letters. Probably it's Janice or Susan and Thomas, so you're going to be writing two of them. So for the next activity, we're going to speak a little bit about grammar. So we have the past simple and past progressive. Gramática, pasado simple, pasado progresivo. This one we talked about it last semester. De este hablamos el semestre anterior. Y cuando se utiliza, tengo time clauses, las cláusulas de tiempo que serían when, que significa cuando, y while, que significa mientras. Entonces vamos a ver los ejemplos para que sepan cuándo se utiliza. Siempre que yo tenga while, que es mientras, mi oración que continúa va a ser en pasado progresivo. El pasado progresivo es cuando una acción sucedió en el pasado por cierto tiempo. Y el pasado simple, cuando los encontramos juntos, es porque esta acción está interrumpiendo la acción continua. Por ejemplo, while you were playing tennis, mientras tú estabas jugando tenis, Tom called you. Tom te llamó. Entonces, el jugar tenis a lo mejor sucedió, no sé, por alguna hora, 30 minutos, pero es una acción continua que sucedió en el pasado. Tom called you, o sea, quiere decir que la siguiente acción es únicamente en pasado y pasa a la mitad que la otra está sucediendo.
Espero que sí quede claro. Para hacer el pasado progresivo, vamos a utilizar el verb to be. Lo mismo que el presente, presente progresivo, también utilizamos el verb to be, pero en presente. Ahora, como es pasado progresivo, voy a utilizar el verb to be en pasado, que sería el was y el were. Si se fijan, aquí lo tengo, were playing. Y mi siguiente oración únicamente en pasado. Muchos de los verbos regulares terminan en ed. Si no me acuerdo cómo son los verbos o el pasado de los verbos, recuerde que siempre puede buscar una lista en internet o en su libro en la parte de atrás también viene una lista de verbos. La primera columna es el base form of the verb, o sea, el verbo en forma normal. La segunda columna es el pasado y la tercera columna es el pasado participio. En el siguiente ejemplo dice, I was walking on the beach when it started raining. Yo estaba caminando en la playa cuando empezó a llover. De nuevo, el caminar en la playa sucede por una acción interrumpida que es que empezó a llover. Entonces, si se fija aquí, tengo la cláusula when. Quiere decir que después de when en mi oración o cuando tenga la cláusula when, mi oración siempre va a estar en pasado. Puede hacer una pequeña notita y ponerle when es para pasado, while es para pasado progresivo. When para pasado simple, while para pasado progresivo. Tengo while nuevamente. While quedamos que era para pasado progresivo. Dice while I was talking on the phone. Mientras estaba hablando por teléfono. Frank was watching TV. Frank estaba viendo la televisión. En este último ejemplo tenemos dos acciones sucediendo al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo estaba hablando en el teléfono y al mismo tiempo Frank was watching the TV. Dos acciones que pasan al mismo tiempo. So let's do the activity. Vamos a hacer la actividad. Complete the sentences with the past simple or the past progressive of the verbs in parentheses. Entonces, vamos a identificar mi time class, la cláusula de tiempo, que en este caso sería el when. Aquí lo tenemos. Ok. Ok, aquí está, que sería when. Entonces, quedamos que la cláusula de when, o sea, lo que continúa en mi oración hacia acá, lo voy a poner en pasado simple. ¿Cómo es el pasado simple? Bueno, pues tengo que buscar cuál es el pasado de sí. Si no me acuerdo, acuérdese, puede buscar una lista de verbos en internet. List of irregular verbs. Si no viene su verbo en la lista de verbos irregulares, quiere decir que el verbo es regular. Si es regular, para hacerlo en pasado, únicamente va a terminar en ed. Entonces voy a buscar el verbo sí. Acuérdense que está en orden alfabético. Entonces, spends, try, acá está de este lado. Sí, el pasado sería saw. Me vuelvo a mi ejercicio. Entonces, en esta primera voy a poner saw. When I saw Jack and Frank, quiere decir que en la otra línea va a ser en pasado progresivo. Pasado progresivo, necesito el verb to be y el verbo principal que es shop va a terminar con la ing. I was shopping at the mall. Yo estaba comprando en el centro comercial when I saw Jack and Frank. Cuando vi a Jack y a Frank. Number 2. So vamos a identificar si tengo otra cláusula de tiempo, que aquí tengo when nuevamente. Entonces quiere decir que esta oración va a ir en pasado simple. Tengo el verbo come, me voy a mi lista de verbos y lo busco nuevamente en orden alfabético. Usted también la tiene en su libro, las puede buscar en su libro en las páginas de atrás. Entonces aquí tengo come, el pasado sería came. Me vuelvo a mi ejercicio. Entonces, when Sandy came into the kitchen, dice Karen, make a salad. Entonces quiere decir que Karen estaba preparando, haciendo una ensalada. Necesito el verb to be en pasado para Karen sería igual que el de arriba que es was. Y este verbo make va a terminar con ing. Cuando mis verbos terminan con e y quiero agregar el sufijo ing, quito la e y le agrego únicamente el ing. Karen was making salad. Karen estaba preparando ensalada.
when Sandy came into the kitchen. Number 3, the boys in the lake while. Okay, while, aquí tengo una cláusula de tiempo. Quedamos que cuando tenga while, mi oración o mi cláusula, sería en pasado progresivo. ¿Qué es el pasado progresivo? El verb to be más el verbo con ing. Quiere decir que aquí voy a utilizar el was igual porque estoy hablando de su padre. Was fishing con ing. The boys, esta parece que es una acción que sucede al mismo tiempo. Entonces, the boys were swimming. Los chicos estaban nadando mientras su papá estaba pescando. 2 acciones que suceden al mismo tiempo. Aquí cambia el verb to be a were, porque si recordamos, la forma del verb to be en pasado sería was y sería were. El were lo utilizamos cuando es plural y para el you. Y el was lo vamos a utilizar para nuestras terceras personas y para el I, la primera persona cuando es singular. Number 4, Mark read the newspaper when the people. When, otra vez tengo una cláusula de tiempo. Cuando tenga el when quiere decir que es únicamente en pasado. Mi verbo es ring. No me acuerdo cómo es el pasado de ring. Lo busco en mi lista de verbos. Recuerdo que está en orden alfabético. A ver, ya se me perdió. No la encuentro, esperen. A ver, es que aquí se pasa. Acá está, la S. Ok, ring. Aquí está ring. El pasado sería rang. Entonces, aquí donde está el when, de este lado, voy a ponerle rang. Y la otra es con pasado progresivo, que es terminación ing más el verb to be. Como es Mark, es singular, es tercera persona, voy a poner el was más el verbo con ing, was reading. And the last one, it's number 5, while Olivia, mientras Olivia, aquí tengo el while, quiere decir que mi verbo aquí va a ir con ing. De nuevo, Olivia es tercera persona, voy a poner el was y el verbo con terminación ing, was cleaning her room, she find a camera. Entonces, esta la voy a poner en pasado, no me acuerdo cómo es el pasado de find, me voy a mi lista de verbos y lo busco. Ok, se me hace que no viene aquí. Ok. Aquí está. Find. El pasado sería found. Entonces, she found her camera. Y esta sería la diferencia de pasado simple y pasado progresivo. De nuevo, ¿cuándo utilizo el pasado simple? Cuando la acción interrumpa o pase a la mitad de que la otra está sucediendo. El pasado progresivo es una acción continua en el pasado que sucedió por cierto tiempo. So let's continue. Listening. Listening to 3 announcements, match the announcement from 1 to 3 to the places to A, D. There is one extra place. Dice que hay un lugar extra. ¿Qué tenemos en los lugares? Tenemos clothing store, una tienda de ropa. Supermarket, you know what it is. Shopping mall, un centro comercial. And department store, una tienda departamental. So let's listen. Announcement 1. Good afternoon, shoppers. We are excited to tell you about some amazing special offers we have for you at G&E. For today only, all women's jeans are 40% off. Women's wallets and purses are 20% off, and all winter coats are half price. Men, don't be disappointed. We have something for you too. For today and tomorrow only, our men's jackets and pants are 30% off. Leather boots are as low as $40. We also have some excellent offers on all kitchen appliances. Announcement 2.
Good morning, shoppers. Thank you for shopping at North Coast. We would like to inform you that the elevator next to Select Supermarket is not working at the moment. It is going to be working very soon, but for now you can use the other 3 elevators or the stairs near Best Clothing Store. Also, on the 3rd floor, the new Stars Coffee Shop opened this morning, so you can stop by to enjoy a cup of coffee and a wide selection of homemade cakes. Announcement 3. Welcome, shoppers! We have some great offers for you this week. Chicken is only $2.80 per pound. Sure Buys lemonade is 40% off this week. Don't forget to go to the bakery section. We have a wide selection of breads and cakes, and we have a special offer on our famous carrot cake. This week, only $8.99. We have the freshest fruit and vegetables at the best prices. Tomatoes are only $1.15 a pound, and green grapes are now at the low price of $2.65 per pound. Okay, so let's continue. The last activity from page 33, it says write a post about a strange, interesting, or disappointing shopping experience. Va a escribir su experiencia, ya sea extraña, interesante o decepcionante, no sé, al comprar algo. Sería algo similar como las historias de la página 32. Entonces va a escribir un párrafo, acuérdese, párrafo. Va a escribir oraciones, le pone puntos, le pone comas, igual que en español. Y me platica una experiencia que haya tenido al comprar algo. Y lo último, para concluir nuestras actividades, vamos a hacer actividades de el workbook, que sería página 38. Vamos a hacer la actividad D, que es pasado simple, pasado progresivo. Y vamos a hacer la actividad E, de nuevo pasado simple, pasado progresivo. Esto es de la página 38. De la página 39 no vamos a hacer nada. Me voy a pasar hasta la 40 y en la página 40 vamos a hacer el ejercicio D, que también es de pasado simple y pasado progresivo. Fíjese que ya vienen los verbos aquí entre paréntesis. Únicamente hay que elegir si es pasado simple, pasado progresivo y elegir la forma correcta de escribirlos. And that's it for today.